¿les parece? ¿Damos inicio? Perfecto. Adelante, por favor. Bueno, primero para informarles, sí, que este encuentro va a ser grabado, para que estén al tanto, porque después todo se va a estar subiendo a las páginas de la universidad. Mi nombre es Daniela Martínez, soy docente de biología del IPES Paulo Freire de la ciudad de Río Grande, y en este momento los voy a estar acompañando en este panel. Eh, Quienes nos acompañan ahora van a disertar sobre los contenidos audiovisuales de YouTube y educación formal, una relación en construcción. Está el doctor Fernando Bordiñón, la doctora Verónica Tobeña, la doctora Lucila Dujera, la doctora Catalina Echeverry y el licenciado Esteban Azara. Así que les doy formalmente la palabra. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Daniela, en nombre del equipo, del grupo. Hago extensivo este agradecimiento también a toda la organización del evento, que ha sido tan generosa y tan amable. Bueno, acá estamos en forma de panel con las colegas y el colega que has mencionado recién. Vamos a estar trabajando alrededor de 35 minutos para después habilitar el diálogo. Sobre un grupo de investigación que nació en el año 2018 como un grupo de estudio de la Universidad de San Martín sobre plataformas y educación, el cual ha evolucionado en el tiempo y pasó a ser un grupo de investigación sobre, contenidos audiovisuales, aprendizajes formales y aprendizajes informales. Eso lo vamos a ir trabajando ahora a lo largo del panel. Entonces, bueno, yo quiero que empiece, digamos, la doctora Lucila Dujera, que es quien nos da una visión desde la sociología, de la tecnología, y nos ayuda a enmarcar todo nuestro trabajo de estudio. Así que bueno, voy presentando, compartiendo pantalla. Ahí tienen en el chat la presentación y yo empiezo a compartir pantalla y adelante Lucila, por favor. Bueno, gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá en el cuarto Congreso de Literacia Crítica Mediática de las Américas. Un gusto. Bueno, para enmarcar esta temática que venimos construyendo con los compañeros y las compañeras, la primera, o cómo se compone esta escena, ¿no? Digamos, a veces se nos presentan las plataformas de manera, digamos, como natural, y no necesariamente ha sido así, ¿no? Entonces, el primer punto para situar este fenómeno es pensar en términos de capitalismo informacional, más precisamente en esta etapa que arranca en el 2005, que es el capitalismo informacional, pero en la etapa de plataformas, previamente fue el capitalismo informacional en red, y esto trae algunas particularidades, ¿no? Que tiene que ver con el uso de las plataformas, que de manera sintética, porque el tiempo es tirano, y creemos que el mayor enriquecimiento tiene que ver con las preguntas y la conversación que podamos tejer a posteriori de esta presentación. Vamos a entenderlas rápidamente como que median, ¿no?, los vínculos, las prácticas sociales, estas plataformas. Entonces, para situar el fenómeno o la pregunta que nos interroga desde hace varios años es ¿por qué y cómo, ¿no?, es que las y los estudiantes acuden a YouTube como un gran paraguas, ¿no? Y ahí tenemos al menos tres grandes actores. Por un lado, los docentes, los estudiantes y también la plataforma. Entonces, que ha hecho algunos en su diseño, ha tenido algunos gestos pedagógicos bien interesantes, que si después del tiempo podemos ampliarnos. Pero para pensar esta situación también tiene que ver con ese hiato que identificamos, o que ya hace varias décadas, entre esas prácticas de aprendizaje y esas prácticas de enseñanza en la educación formal, ¿no? Entonces parecería que los estudiantes, una forma de sortear ese hiato lo encuentran en esta plataforma YouTube. Y antes que nada, o para tener en mente a lo largo de la presentación, estamos entendiendo a las tecnologías digitales, en este caso a las plataformas, ¿no? Digamos, lejos de ser neutrales, con una materialidad específica que es la capacidad de producción de información digital, y que embeben una determinada ideología. Son portadoras, para decirlo de otra forma, que habilitan o deshabilitan ciertas prácticas.
Con lo cual, entendemos que pensar las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en esta plataforma va a tener algunas particularidades muy distintas a lo que podrían ser otras, ¿no? Entonces, digo esto porque uno advierte, por lo menos en las investigaciones que hemos hecho, que a los y a las estudiantes es una plataforma que les resulta muy, muy atractiva, ¿no? Entonces, esto es un punto a considerar, y que esa atracción dialoga con ese diseño que tiene YouTube y que ha ido virando, ¿no? Comenzó siendo una plataforma de entretenimiento, y en la última década particularmente ha tenido un corrimiento y un crecimiento de los contenidos educativos en la plataforma. De hecho, hoy nos vamos a centrar en un ratito propiamente en los edutubers. Entonces, pensando en este diseño y en las particularidades que tiene YouTube, ¿no? Como espacio de aprendizaje, digamos, una consideración a tener, que es que estamos pensando YouTube como la educación informal, ¿no? Entonces, en un horizonte más amplio, el punto está en ver cómo se imbrica, ¿no? Cómo dialogan la educación formal con la educación informal, ¿no? Entonces, digamos, ver qué posibles diálogos hay ahí de convivencia. Así que pensando en eso, es que vamos a pensar en los desencuentros que nos va a presentar Catalina. Adelante, Catalina. Catalina Echeverri Gallo es nuestra compañera, es desde Colombia, doctora en Ciencias Sociales y además con conocimientos profundos de psicología. Así que bueno, adelante, Catalina. Bueno, muchas gracias. Entonces, dándole continuidad a lo que nos decía Lucila, hemos estado interrogándonos con respecto a estos usos que cada vez son de alguna manera más abundantes y significativos de los chicos y de las chicas en relación a YouTube, y hemos encontrado que detrás de esos usos hemos podido descifrar y hemos podido ir construyendo cuáles son los desencuentros que también esos usos nos están mencionando con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hemos encontrado que se dan como en dos dimensiones, una dimensión en relación a los docentes y una dimensión un poco más subjetiva que tiene que ver con sus propios saberes. Entonces, en relación a los docentes, ¿qué hemos encontrado? Que ellos acuden a YouTube precisamente en aquellos momentos que relatan que hay carencias en la explicación de estos docentes que les resultan insuficientes, que les resultan que hay unos vacíos significativos, que les resultan que son insatisfactorias, y por el contrario en YouTube empiezan a encontrar explicaciones mucho más claras, explicaciones mucho más pertinentes y explicaciones que les son más asequibles en sus procesos de aprendizaje. También relatan que hay unos inconvenientes en la comprensión de sus materiales de estudio que son suministrados por por los docentes en cuanto a textos, libros, artículos, y que son densos y complejos para poderlos entender. Entonces, en ocasiones eso les permite más bien acudir a YouTube como una manera de remediar y de solucionar eso que les resulta problemático. Por ejemplo, que en ocasiones prefieren, si tienen que leer un texto sobre algún autor, ir a lo que el video que puede tener el autor, donde es mucho más claro y mucho más comprensible en cuanto a los planteamientos y los conceptos. También un desencuentro que los estudiantes relatan es ante esos tiempos y espacios fijos y rígidos de la enseñanza tradicional. Por el contrario, encuentran en YouTube una plataforma que les permite poder acudir a ella en cualquier espacio, un poco bajo sus ritmos de aprendizaje, por ejemplo, el poder de tener un video, pausarlo, repetirlo, que es algo que empieza a ser más compatible como con su estilo de aprendizaje. En relación a los saberes propios, esto ya alude más un poco al reconocimiento que ellos mismos tienen de dificultades para la comprensión de ciertos conocimientos o ciertos saberes disciplinares, y empiezan a mencionar que cuando se encuentran con saberes muy complejos, muy densos, que son difíciles para ellos entender, YouTube les facilita o les da unos recursos, otras vías, otros lenguajes, otras posibilidades para que estos sean más descifrables y sean de alguna manera más asequibles a ellos. Pero también cuando sienten que, bueno, no es asunto del profesor, sino que he olvidado ciertos saberes, o esos saberes cuando los aprendí y al día de hoy ya están desactualizados, YouTube les ofrece entonces una posibilidad de poder
también encontrar saberes mucho más contextualizados y mucho más actuales frente a lo que aprendieron en determinado momento. Entonces, esos son como los desencuentros que hemos encontrado, esos desencuentros que hemos ido construyendo con relación al docente y con relación a sí mismo, que nos han llevado a pensar que frente a estas derivas a los CAP podríamos mencionar como que hay tres grandes metáforas que pueden recoger un poco estos hallazgos. Una es pensar a YouTube como una suerte de traductor en la vía más de la poder encontrar allí explicaciones diferentes, interpretaciones distintas, explicaciones que a ellos les resultan más llamativas, más divertidas, más claras, a veces bajo un formato distinto al simplemente el oral o el escrito que puede ser del aula tradicional, que bajo ese otro formato les resulta eh, más fácil entonces poder comprender esos saberes específicos. Pero también destacan mucho que en estos videos hay ejemplos, hay contextualizaciones de esos saberes, entonces pueden mirar su aplicabilidad y lo pueden ver de una manera más práctica a lo que normalmente pueden encontrar en el aula de clase y resaltaban mucho la importancia del paso a paso para poder acceder a ciertos conocimientos, sobre todo los que son de tipo procedimentales. Entonces eso les facilita a ellos y en esa posibilidad también de detener, de pausar, de repetir, poder tener claro estos procedimientos para poder realizar ejercicios o para poder dar cuenta de algún saber específico en su enseñanza formal. Esto nos ha llevado también a pensar a YouTube como una suerte de atajo en la medida en que les ha facilitado frente a, podríamos decir, frente al único camino que a veces presenta ese docente o esa educación tradicional, empezamos a encontrar que hay otras formas, otros recorridos, otras rutas que a ellos les empieza a resultar también mucho más conveniente porque de alguna manera también lo han narrado como que les simplifica ese camino de aprendizaje que a veces en la educación tradicional puede ser denso, puede ser complejo, puede ser largo, extenso. Y encuentro en el YouTube una manera de aproximarse a través de estos contenidos audiovisuales a formas más, podríamos decir, simples, sencillas, eficientes, a corto plazo y de una manera rápida ante unas demandas o unas necesidades puntuales que tengan en su proceso de aprendizaje. Entonces, esto precisamente le permite a ellos también acompasar los tiempos disponibles. Muchos de ellos dicen no tener tiempo para el examen, no tener tiempo para estudiar, o que a veces esos aprendizajes, esas dudas, esas inquietudes surgen en momentos donde ya el profesor no está disponible, o que según sus ritmos de aprendizaje, pues se dan en unos tiempos diferentes al aula tradicional. Pues YouTube sería allí entonces un atajo significativo para poder acceder de maneras distintas y por caminos diferentes a estos aprendizajes. Y con respecto a YouTube como aula personalizada, hemos encontrado que es muy importante para ellos porque pasa de ser el estudiante un poco, podríamos decir, pasivo, sino un estudiante también activo en cuanto al control de los tiempos, de los lugares, de los contenidos a los que accede a través de esta plataforma, que le permite hacer una autogestión de su proceso de aprendizaje, pero también queremos señalar como que en algunos de los testimonios que hemos ido indagando, hemos visto que hay estudiantes que se preocupan también por hacer curaduría de los contenidos que acceden a través de la plataforma, es decir, que se preocupan por utilizar estrategias para identificar efectivamente que estos aprendizajes que sean contenidos de calidad y que sean contenidos pertinentes para lo que ellos requieren. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Bueno, acá Catalina ha contado cuál fue nuestro primer trabajo de estudio, que fueron esas derivas de los estudiantes de la educación formal a estos contenidos audiovisuales propios de espacios informales de aprendizaje. Ahora vamos a comenzar una segunda parte de nuestro panel que tiene que ver con las investigaciones actuales que estamos realizando y en particular sobre los edutubers, aquellos creadores de contenidos educativos con un fin de enseñanza, para lo cual voy a presentar a Esteban Azara, licenciado en Sociología, quien trabajando en nuestro grupo realizó una tesina de grado para obtener su título, donde hizo un estudio profundo de un caso de un edutuber de la Universidad de Buenos Aires. Adelante, Esteban.
Bueno, gracias, Fernando. Bueno, ahí, como decía Fernando, venimos hablando de que los estudiantes se van a trabajar, a buscar contenido a YouTube, y alguien crea ese contenido, ¿no? Entonces ahí es donde surge esta idea de EduTuber. Es un término que surge en lo que se llaman los YouTube Space, que son unos espacios que crea YouTube más o menos en 2012. En 2014 se crea un espacio de estos, espacio físico, donde se invitaba a algunos youtubers a crear su contenido ahí. En 2014 se crea uno de estos espacios en Sao Paulo, donde se convoca a creadores de contenido educativo. Y ahí surge más o menos el término de youtuber como algo muy coloquial, ¿no? Entonces, no hay una definición clara de esto, estamos trabajando en eso nosotros y muchos otros. Lo que uno puede encontrar más o menos en la literatura es esta definición muy cortita que pongo ahí de es una persona que crea contenido educativo y didáctico en formato audiovisual y lo comparte con cierta regularidad a través de su canal de YouTube. En esta definición hay dos cosas que son importantes, que muchas veces no se nombran, que tiene que ver con la regularidad, crear contenido de manera regular, o sea, es un trabajo, es un esfuerzo muy grande. Y después la idea, yo pongo ahí, es una persona, porque muchas veces se da por sentado que son solo docentes los que crean el contenido educativo. Y es importante destacar que hay personas que son profesionales en su área, ingenieros y demás. Entonces, ante este contenido educativo creado en la plataforma, es importante también saber qué tipo de lugar le da la plataforma. Digamos, ¿YouTube es consciente de que hay mucho contenido educativo? Bueno, la verdad es que sí, hay algo que se llama la Academia de Creadores de YouTube, donde la plataforma enseña, digamos, da tips para crear contenido de diferentes tipos, y en esa Academia de Creadores hay una sección particular para los canales de contenido educativo. Ahí lo que se ven en las dos imágenes de arriba son dos recortes de esta Academia de Creadores. En la que está en celeste con el título en blanco es un PDF donde incluso muestra distintos tipos de formato que pueden servir para educación, aunque aclara que se puede usar cualquier tipo de formato. Y lo que está abajo es un esquema que nosotros armamos, no me voy a detener mucho en eso, pero ante tanto contenido que hay en la plataforma sobre todo de contenido de música, videojuegos, entretenimiento, pero el contenido educativo viene ganando mucho lugar y hay que tratar de alguna forma de esquematizar eso para darle un poco de orden. Ahí nosotros destacamos una diferencia entre si el youtuber está presente o no, si el contenido que se comparte es contenido dentro de la currícula escolar o por fuera de la currícula escolar y demás. Y después pasá, si querés, Gordi, a la otra. Bueno, y acá lo que traigo en realidad son capturas de pantalla de diferentes canales de YouTube. Podríamos jugar a ver cuáles de estos canales son educativos, cuáles no. Bueno, la idea es que todos estos canales son canales educativos, cada uno tiene su propuesta diferente. Vemos que en algunos hay elementos como el pizarrón, elementos más relacionados con el aula, y hay otros que tienen, por ejemplo, con Pokémon, explican cuestiones de física. O sea, las propuestas la verdad que son muy variadas, y, y bueno, y EduTubers sería todo este contexto de gente creando contenido educativo en la plataforma. Eso va para Vero. Bueno, vamos a presentar a nuestra, cumpliendo con el tiempo, gracias. Vamos a presentar ahora en esta parte final a Verónica Tobeñas, doctora en Ciencias Sociales, que es nuestra participante del grupo, que está dirigiéndonos en este momento en una investigación que estamos llevando a cabo específicamente sobre EduTuber y sus formas. Así que bueno, le doy la palabra a Verónica y adelante. Bueno, muchas gracias Fernando por la presentación, un placer participar de este Congreso de Literacidad Crítica y de este panel en particular. Bueno, como decía recién Esteban, presentó un universo vasto, variado, heterogéneo de edutubers. Nosotros leemos esos edutubers como un fenómeno del cambio epocal, en tanto dan cuenta de cómo se expandió nuestra forma de habitar el mundo a partir de que ahora nuestra experiencia cotidiana implica rebotar entre el mundo físico y el mundo virtual. Alessandro Barico habla de un ultramundo digital en el cual estamos permanentemente entrando y saliendo sin solución de continuidad, sin darnos cuenta, como si fuera una cinta de Moebius. Y esto desarrolla toda una cultura digital y está este tema, digamos, del que habla Burbules, del aprendizaje ubicuo,
que posibilitan las nuevas tecnologías. Ya podemos aprender en cualquier lado, en cualquier momento, gracias a la ubicuidad de las pantallas, y esto de alguna manera marca la extemporaneidad de el supuesto de escasez de información sobre el que se basa la escuela y su modelo todavía preponderantemente transmisivo y verbalista. Entonces, la escuela tiene el desafío, las exigencias del cambio epocal. Y para eso nos parece importante ponderar, problematizar cuál es el contexto histórico, el espesor cultural, los valores que eran propios de los sistemas educativos modernos, que todavía persisten. Por supuesto han cambiado un montón, pero todavía persisten. Si ustedes ven esa diapositiva, pueden reconocer probablemente quienes conocen el campo educativo y su bibliografía más señera, Pablo Pinó, Flavia Terigi, Jaume Trilla, que hablan de bueno, la economía organizacional de la escuela. Fíjense, realidad colectiva, ubicación en un espacio específico, un lugar y una realidad aparte, la escuela como templo sagrado, una actuación en unos límites temporales determinados. El aprendizaje es en la escuela y solo en la escuela, y la escuela está entre paréntesis del caos mundano, y es un momento donde nos abstraemos de la realidad. Recursos curriculares impresos específicos y sobre todo compartimentación y descontextualización del saber. Es una realidad completamente distinta a la del contexto contemporáneo. Y los edutubers, si se trata de problematizar el contexto histórico y sus valores, su espersor cultural, también, como la escuela, comparten con ella la transmisión del conocimiento, pero proponen un abordaje distinto que evidentemente es atractivo para el público porque los están eligiendo en el marco del aprendizaje ubicuo que les permiten las tecnologías digitales. Y lo que nosotros identificamos en el análisis de algunos de los canales de estos edutubers es que están en línea con esa nueva agenda de la didáctica que plantean aquellos autores que están preocupados por pensar cómo interpelan las tecnologías digitales a la pedagogía. Estoy pensando en Edith Lewin, en Mariana Mayo, entre otros, Karina León. Y también esas propuestas de los edutubers están en líneas con esas formas de habitar el mundo de las subjetividades contemporáneas, de esas formas de vidas tecnológicas que está forjando el cambio epocal. Entonces, hoy quiero presentarles algunos edutubers que para nosotros son interesantes. Como decía Esteban, es muy heterogéneo ese universo. Yo me voy a centrar ahora en unos edutubers, en 3, que hacen divulgación científica. Los agrupé bajo la idea de la venganza de los nerds. Los llamo nerds porque son figuras que estudian, investigan, contrastan hipótesis, trabajan con mucho rigor, pero al mismo tiempo no tienen nada de esta cosa no sexy, digamos, con la cual se suele asociar a los nerds, sino todo lo contrario, son carismáticos. Ella es Linguriosa, ese es su canal, su nombre es Elena Riatz, y tiene un canal centrado con foco en la lengua. El nombre viene de la contracción entre lingüística y curiosa. Este canal existe desde septiembre del 2019 y esta filmina la incluimos porque nos interesa que dimensionen el fenómeno. Tiene 500.000 de suscriptores, hasta la fecha tiene 217 videos publicados, 43 millones de visualizaciones. Y bueno, y ahí hay algunos de los testimonios que les dejan en los comentarios su público que, bueno, que suelen ser muy halagüeños. El siguiente edutuber de Javier Santaolalla, él es toda una estrella, de hecho vino acá a la Feria del Libro. Su canal es Date un Blog y es sobre física. Él creó su canal en el 2016 y es el que, de los 3 que seleccioné, es el que tiene más suscriptores, tiene más de 3,5 millones de suscriptores. Y como una característica muy
particular de su propuesta es que es muy vertiginoso la construcción de sus videos, va muy rápido y al mismo tiempo, a pesar de que es muy difícil seguirlo, es atrapante. Después vamos a ver por qué. Y esta idea de están listos para que estalle el cerebro, que es con la que empieza sus videos, me parece que habla mucho de el tipo de propuesta donde busca una alianza entre la razón y la emoción. Todo el tiempo está apelando a la emoción, ya sea cuando habla de las historias que está contando respecto a la construcción de una teoría científica, como de cómo él vive de la fibra emotiva que a él le toca esas historias. La siguiente es Sandra Ortonoves, del canal de Hiperactina. Los tres hay que decir que son españoles, como verán son muy jóvenes, ellas tienen 30 y pico, él tiene 41. Los tres, como verán, son muy lindos, eso también es un elemento que me parece a considerar del éxito de estas propuestas. El canal de la Hiperactina fue creado en el 2018, tiene más de 1,5 millones de suscriptores, y es un canal que hace foco en la biomedicina y en el cuerpo humano, es sobre genética, microbiología, metabolismo o inmunología, con información rigurosa y accesible para todo el mundo. Seleccioné en el caso de ella estas cosas que suele repetir en sus videos. Esto no es para nada coser y cantar, como esto no es nada fácil lo que les estoy presentando. Permanentemente, digamos, están presentando contenidos de mucha complejidad, pero que buscan hacerlo de forma didáctica y asequible al público. Tal vez esto te suene de algo, al contrario de lo que mucha gente cree, son otras expresiones que se suelen escuchar en sus canales a modo de interpelar eso que ya el público sabe al respecto y complejizarlo, y darle una vuelta de tuerca y traer el rigor científico a esas mitos o creencias que hay entre el público sobre temas que suelen ser de actualidad. Elementos sobresalientes del análisis de estos tres canales por los cuales los agrupé bajo la idea de la venganza de los nerds. Los tres están sobreformados, tienen carreras de grado, másters y doctorados. Como ven, bueno, suelen ser muy jóvenes. El canal, la propuesta es indisoluble de su persona, de sus rasgos, de sus atributos. Todos son carismáticos, son gestuales, son frescos, presentan el contenido de forma descontracturada, apelan mucho al humor, a la ironía. Nuestro compañero Esteban diría, son muy ellos, realmente, incluso están muy, como verán en esas capturas de pantallas, esos están muy en primer plano, y casi nunca salen de pantalla. A veces hay algún audio en off, pero casi nunca salen de pantalla. Sus videos podríamos decir que son redondos. El guión está muy trabajado, está muy cuidado, está ejecutado a la perfección, improvisan, no hay nada leído, o sea, no está improvisado, está estudiado, pero no está leído. Así que narran una historia de forma atractiva. Lo importante acá es esto, la narrativa de una historia, ¿sí? Estamos acostumbrados en la escuela a la descontextualización del saber y a la entrega de píldoras, ¿no? Bueno, ellos se toman el trabajo de narrar la construcción y las vicisitudes de ese conocimiento que buscan entregarnos. Y lo hacen de forma atractiva, aprovechando como estrategia didáctica todas las modalidades textuales que el ecosistema digital les permite. Entonces hay textualidad, hay fotografías, recursos sonoros, recursos visuales, líneas de tiempo, y todo eso potencia didácticamente lo que están transmitiendo. En estos tres jamás aparece el pizarrón, quizás jamás es mucho decir, pero no es un recurso utilizado. No hay nada de la estética escolar en sus propuestas. Un elemento sobresaliente que me parece fundamental, porque contrasta con la escuela, es
contrasta con esta idea de la escuela como templo sagrado, la escuela como lugar aparte, la escuela como aquello que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy, en el mundo de hoy, que es que sus temas están abordados desde cómo emerge ese tema hoy, ¿sí? Entonces son temas de actualidad, de vigencia, o sea, no te muestran la ciencia como algo de laboratorio o en cuanto a la lengua como una maestra ciruela. Hay algo que tiene que ver con entregar, mostrar el conocimiento como algo que está vivo, como algo que está en la realidad que nos rodea y que ellos pueden reconstruir. Entonces, creo que ahí hay parte del éxito de la propuesta, que es que atrapan a su público porque pueden aguijonear la curiosidad del público, porque les están hablando en su mismo idioma. Y esto no va en detrimento del rigor científico. Hay multiplicidad de fuentes, fuentes que además se van poniendo en pantalla en la medida que ellos van narrando, y además dan cuenta de todo el proceso de estudio de eso, incluso a veces cuando no hay, cuando el conocimiento que están entregando está aún abierto y en construcción, dan cuenta de esa cuestión inacabada, de eso que están hablando. Y al incluir la perspectiva histórica y el enfoque de la complejidad, porque como trabajan sobre teorías, sobre ideas, sobre temáticas que no abstraen y que no artificializan para dar cuenta de ellas, eso aparece en su trama y entonces aparecen saberes de distintas disciplinas. Al hacer este abordaje, este vínculo con el conocimiento, dan cuenta de que la construcción de ese conocimiento es una empresa épica, porque no trabajan, porque traen a colación todas aquellas vicisitudes, todos aquellos aspectos del contexto histórico en el que se genera ese conocimiento. Para el caso de la lengua, las tensiones que existen entre la normativa, entre la RAE y los usos de la lengua y las presiones sociales. Entonces trabajan eso como si fuera una empresa épica, en el caso de la ciencia, como una gesta, o en el caso de la lingüística o en la lengua, como un terreno de disputas. Algo que me parece muy interesante, digamos, que aparece en estos canales es una idea del esfuerzo muy fuerte. Ellos hablan del esfuerzo que implica la construcción de todos estos conocimientos. No me saques la diapositiva, por favor, Gordi, ya voy más rápido. Del esfuerzo que genera la construcción de este conocimiento, pero dicen que este esfuerzo para ellos es un desafío y es un desafío que se hace con placer. Por eso le dedican el tiempo que le dedican a la construcción de sus videos, que es mucho. Hablan del esfuerzo y el sacrificio, del esfuerzo que le genera hacer esos videos, incluso dando cuenta del tiempo que le llevó a hacer los videos, pero dicen que esto no está divorciado del placer, que lo hacen por placer. Y algo interesante es que ellos transparentan cómo se financian en los mismos videos, suman la publicidad a la narrativa y hasta pasan la gorra pidiendo que el público colabore con algunos sistemas que existen en YouTube para ello. Y su público ideal, por supuesto, es el nerd. Pero cabe decir que aquel que no entiende nada de las temáticas que están abordadas en estos canales, igual genera atracción porque están contando una buena historia, en definitiva. Los detalles se nos pueden escapar, pero está también calibrada y distribuida la información técnica con la información anecdótica, que es muy llevadero y siempre llegamos hacia el final de los videos, aunque porque duran entre 15 y 20 minutos. Entonces nos preguntamos si la letra tiene que entrar con sangre, como nos enseñó el dispositivo disciplinar de la escuela, ¿no? Porque acá lo que vemos es que estamos frente a una propuesta que ha logrado reconciliar la educación con el deseo, restituir en su transmisión la cuota de aventura que conlleva toda construcción de conocimiento. Por lo menos en el caso de estos 3 canales, para nosotros este objeto de youtuber se vislumbra como un analizador potente para visualizar alternativas que aciertan en sus formas de abordar el conocimiento, que aciertan en las apuestas pedagógicas que realizan, en el aprovechamiento en pos de la didáctica que hacen del régimen de representación hipertextual que ofrece el medio digital, en el diálogo que entablan con formas culturales actuales y en el uso
del código visual como una lengua franca. Seguro me pasé, pido disculpas. Gracias. No, muchas gracias. No, perfectos todas, Esteban, también con el tiempo. A ver, son muchos años que nos conocemos y venimos trabajando este tema apasionadamente y no, a veces no es fácil comprimirlo en estos tiempos, pero bueno, ahí les dejamos los materiales en el chat y nuestro contacto por cualquier cosa. Así que bueno, solamente quiero agradecer al público, agradecer a mis colegas y darle la palabra a la coordinación del evento para manejar esta última parte de diálogo con los colegas que lo deseen. Sí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede activar el micrófono ahora o escribir en el chat. Mientras lo van haciendo las preguntas, comentar, bueno, que nuestra investigación actual sobre EduTuber y tratar de construir estos perfiles, estas tipologías, para ver si podemos conectar con algunas prácticas que serían deseables en la escuela. Bueno, es algo que empezó ahora en marzo, tenemos 2 años de investigación, vamos a tener, y bueno, en esta época, en este momento, estamos analizando videos de youtuber, de youtuber, en nuestro momento de, más que nada, de análisis actualmente. Bueno, yo en particular, mientras los escuchaba, lo pienso como docente y como mamá, porque a mi hija siempre su profe de matemática, una vez que termina las clases, les comparte videos de YouTube para reforzar los contenidos, ¿no? Porque eso también yo lo considero valioso, que sobre todo en matemática, que quizás es más complejo cuando recién empiezan los chicos en la secundaria, y poder reforzar ellos otra vez y tener esos videos de acceso, ¿no? Para pausar y volver a ver la clase que quizás el profe pudo llevar adelante, ¿no? En esos 80 minutos, pero con ese video de YouTube que el profe lo usa como un recurso, ¿no? Complementario. Yo igual a veces uso, como ustedes comentaban, a un embriólogo en las clases cuando doy genética, que a veces no puedo explicar bien el proceso de lo que ocurre, pero con unos videos de un embriólogo y toda su otra formación, ¿no? Más técnica, acompaño también en mis clases. Así que me parece súper importante el complemento que se hace. Bueno, Sí, vos ahí estás dos hablando... comentarios, para Perdón. una cosita a raíz de lo que señala Daniela, ¿no? Digo, para considerar, en un escrito llevábamos esto que decías vos, ¿no? La posibilidad de que, digamos, de que paren y vuelvan, ¿no? Lo llamamos profesora control remoto. Digamos, lo deseable, consideramos en esta y en otras investigaciones, es poder pensar en ese doble juego, digo, sobre todo en las condiciones laborales docentes también, ¿no? El desafío que nos supone y las problemáticas que trae al trabajo docente, que están bastante, lo llamamos en otros lugares, como cajanegrizadas, ¿no? Nos quedan muy invisibles, digamos, ese proceso de producción de un contenido audiovisual educativo no necesariamente se monetiza, ¿no? Porque YouTube tiene una plataforma con un diseño específico, que son pocos los que monetizan, no es que está regalando plata, ¿no? Lo sabemos, es una empresa privada, capitalista. Entonces, me parece que no hay que perder de vista eso y sí poder, digo, recuperando eso que pedagógicamente nos trae tantos, vamos a decirlo así, beneficios, también considerar todas las problemáticas que nos plantea en términos del trabajo docente, ¿no? Del ejercicio docente, de que si se va a quedar con esos contenidos, ¿no? La propiedad intelectual que hay detrás ahí. Digo, hay una diversidad de interrogantes que sería deseable que podamos seguir discutiendo, ¿no? Para poder pensar cómo, digamos, cómo utilizar mejor esta plataforma o cualquier otra. Digo, esta tiene particularidades además, es un tipo particular de plataforma, se nos presenta gratuita, la podemos usar, ¿no? Pero lucra con el flujo de datos, con nuestro flujo atencional, con el flujo de contenidos. Entonces, digo, que la versatilidad didáctica que nos habilita no nos haga desconocer todo lo otro que cajanegriza, ¿no? Digamos, me parece que es deseable que podamos ver
como los dos fenómenos al mismo tiempo y la complejidad que eso supone, sobre todo en tiempos de capitalismo informacional, pensar en plataformas, por ejemplo, estatales, plataformas cooperativas, ¿no? Otro tipo de plataformas que habiliten a que no lucren con nuestro flujo atencional, ¿no? Digo, se quedan con el nuestro y con el de nuestros estudiantes al mismo tiempo. Entonces, digo, está bueno pensar esto didáctico porque creo que nos posibilita, y YouTube lo entendió rápidamente, ¿no? Algo de lo que decía Esteban, tienen la Academia de Creadores que nos da cada vez más herramientas para producir mejores contenidos. Bueno, discutir, tomar eso y por ahí pensar en alguna otra potencial plataforma, ¿no? Estatal, latinoamericana, iberoamericana, ¿no? Que habilite o en términos globales, pero que no lucre con todo lo que se nos queda ahí adentro, ¿no? Tenemos otra pregunta de Sabrina, no sé, de los colegas, ¿quién te gustaría? ¿Cómo sería una convivencia ideal entre youtubers y un aula formal potencial? Bueno, me parece que esta pregunta trae un tema que es central con el advenimiento de las tecnologías digitales, que es la pregunta por cómo interpela a la escuela la disponibilidad de tecnologías, de plataformas, de contenidos, eh, y la posibilidad que tienen los chicos de acceder con un clic a un montón de información, de conocimiento. Entonces, ¿cuál es el rol del docente ahora que esa información está disponible? Recién Daniela me parece que lo explicaba muy bien cuando contaba cómo ella usaba este recurso del embriólogo, que tiene un perfil muy específico respecto a lo que ella tiene que dar y que tiene información mucho más técnica y precisa que la que ella podría o que el esfuerzo que le generaría poder construirla por ella misma. Entonces ese apoyo, digamos, en ese recurso le permite a ella, quizás, me imagino, Daniela, concentrarte en cuáles son las preguntas interesantes que van a guiar la navegación por ese contenido, qué es lo que vos querés que los chicos problematicen de esa unidad de trabajo. Entonces, por un lado, me parece que para una convivencia ideal, los docentes tenemos que poder ser curadores de esa información y de esos recursos que están en Internet. En Internet hay mucha basura y tenemos que desarrollar criterios pedagógicos, didácticos, para poder discernir qué tiene valor y qué no. Y entonces, una vez que pude encontrar aquel recurso, bueno, ¿cómo reconfigura mi forma de abordar esta unidad que yo antes la tenía armada así porque me paraba y explicaba yo? Bueno, ahora, ¿por qué no plantear algo donde los chicos a su vez puedan trabajar el oficio del alumno en este contexto digital, donde tienen mayor autonomía o deberían tenerla para ellos evaluar los contenidos, para ellos procesarlos por un lado, y luego la parte más compleja, la de análisis, la de problematización, hacerlos todos juntos en el aula? Me parece que eso sería como un buen norte para empezar a integrar estos recursos y lo digital para poder empezar a habitar el mundo de esa misma forma que los mismos alumnos ya lo están habitando, por lo menos para otros intereses que tienen que ver con este rebote permanente del que hablaba antes entre lo físico y lo digital. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos plantear que ese también es nuestro territorio, el digital, y no solamente los manuales y los recursos tradicionales del aula? Yo quisiera agregar algo a lo que está mencionando Verónica, y es precisamente que también algo que hemos ido pensando como que podría ser un resultado de estas investigaciones con los edutubers es poder identificar cuáles son esas características que precisamente los hacen tan atractivos, que llaman tanto la atención de los estudiantes, la manera como explican, la manera como ejemplifican, la manera como utilizan un lenguaje cercano, tratan de todas maneras de meter componentes que sean de contexto, de ubicar el conocimiento, de hacerlo mucho más ameno, agradable, natural. Entonces también pensamos que estas características que se empiezan a identificar que los hacen más comprensibles, más cercanos
más llamativos, también pueden ser rasgos que como docentes en las aulas también podamos ir conversando y dialogando con esas otras formas que están siendo también las que le están llegando a las nuevas subjetividades que se están configurando en nuestros estudiantes. Entonces, que también no se trata de pensar los dos espacios, la pregunta es muy interesante porque la idea es cada vez tender más puentes, entonces el aula tradicional cómo se nutre de esos recursos y las lleva a la clase de una manera ya filtrada, finalmente seleccionada con rigurosidad, que los estudiantes aprendan también a hacer eso mismo, pero que también aprendamos como docentes cuáles son esas características que están siendo sumamente significativos para los jóvenes de hoy, que son cosas que tendríamos que empezar también a ir ajustando de nuestras formas tradicionales. Muchas gracias, Catalina. A ver, es algo amplio, es algo complejo. Como vimos, no es solamente un docente que produce un contenido audiovisual, ni que cura un contenido audiovisual, sino también acá tenemos aristas que nos permiten ver como pequeñas ventanas qué cosas están gustando, qué cosas no están gustando a nuestros estudiantes, y bueno, permite entrar en diálogo también con esas nuevas formas de construir saberes y esos saberes tecnosociales que están construyendo día a día nuestros estudiantes. Así que bueno, Ahí, sí, Bordi, hay una pregunta sí, más. adelante, adelante. Porque ahí preguntaban si es un recurso beneficioso tanto a lo personal y a lo público. Yo, sumando también, estamos más o menos en el lío de qué hacemos con esto, ¿no? Y ahí Lu aclaraba un poco los peligros que esto puede tener, Vero por ahí más positiva en el sentido de cómo lo incluimos y respondiendo a esa pregunta. La verdad es que no hay una respuesta a eso. Eso se va dando y uno tiene que usar algún criterio desde el lado docente. Eso sí es lo que por ahí aclaraba Vero. Y si es beneficioso o no, la verdad es que eso se ve un poco con el tiempo. Siempre se pone el mismo ejemplo de la calculadora, ¿no? Cuando llegó la calculadora a la escuela, ¿qué hacemos con la calculadora? ¿La incluimos? ¿No? ¿Responde o no a cosas beneficiosas para los estudiantes? La verdad que además de que hay mucho material y mucho contenido creado educativo, entonces uno puede ahí encontrar mucha complejidad, también hay muchas realidades propias de cada uno de los docentes, no es lo mismo el que está en una universidad que el rural, que el otro. Entonces, estamos en ese juego donde hay que hacer una adaptación, me parece, y más desde el lado de las instituciones, sí, uno podría tratar de pensar algo un poco más complejo, pero estamos en eso, digo, no hay, yo creo que atravesamos ya una etapa que es la primera etapa, que es la de rechazo, ¿no? Es decir, esto no hay que usar los videos. Creo que esa etapa ya medio la atravesamos y estamos buscando cómo depurar qué contenido incluir y qué contenido no. Eso ya es un avance bastante grande. Sí, yo quiero agregar dos cosas que me parece pensando en lo beneficioso en términos personales y en términos de la educación como bien común, ¿no? La educación como derecho público. Creo que en términos personales, ¿no? En términos de los estudiantes y las estudiantes, hay algo de eso que permite personalizar. De hecho, cada una de los estudiantes empieza a identificar cuáles son esos canales de youtubers que le son más amenos a ese nivel más meta de aprendizaje, ¿no? Digamos, que le es más afín. Necesito que me muestre el paso a paso en matemática o no, con que me ponga el audio y solo verlo resuelto rápidamente, ya está. Digamos, ahí hay una práctica en términos de práctica de aprendizaje que le permite sortear y que dialoga con esto de la personalización. Ahora bien, ahora la pregunta digo por lo público, ¿no? Digo, la educación pública como bien público, me parece que ahí se nos presenta una problemática que tiene que ver con, digamos, sin ser, digamos, alarmista, pero sí para ocuparnos y seguir discutiéndolo, en diálogo con una frase me parece muy hermosa de Inés Dussel, ¿no? Que la escuela tiene que ser ese espacio de lo difícil pero importante. Bueno, volver a reponer ahí una de las cuestiones que YouTube hasta el momento no ha logrado, hasta el momento, porque yo creo que la va a ver rápido, o no, pero digamos, que tiene que ver con esta dimensión comunitaria y colectiva de la producción de conocimiento, ¿no? De eso que nos permite conversar con otras y otras y tejer conversaciones cada vez más potentes. Ahí
por supuesto que hay algo del orden micropolítico del aula, ¿no? De cómo lo utilizamos nosotros y nosotras como docentes, y de cómo seleccionamos y cómo hacemos esta curaduría de contenidos, digamos, pero no podemos desconocer, insisto con esto de esto que en otros equipos llamamos explotación cognitiva que llevan adelante las plataformas. Me parece que esos dos niveles, digamos, la producción de conocimiento en términos de esa dimensión comunitaria y colectiva que nos compete a la institución educativa formal, es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Y entonces ahí volver a pensar cómo habilitamos esa conversación de forma colectiva, y esto excede por supuesto a YouTube, ¿no? Digamos, no tiene que ver solo con YouTube, uno podría pensar cualquier otra plataforma, cualquier otro recurso analógico, como el pizarrón, tiene que ver con reponer una vieja pregunta que creo que sí se nos vuelve a instalar con la expansión y amplificación del uso de las plataformas, que es el para qué de la educación, ¿no? Digamos, para qué los sistemas educativos, cuáles vuelven a ser, digamos, esas estrategias que bien valen la pena seguir sosteniendo en diálogo con estas subjetividades, como decía Vero, ¿no? Que rebotan entre lo offline y online, y entonces ahí tejer puentes e intentar sortear ese hiato entre esas prácticas de enseñanza más del capitalismo industrial y esas prácticas de aprendizaje con saberes tecnosociales que han adquirido por fuera de la educación. Entonces pienso que, digamos, si bien no está estabilizado, hay dos horizontes, por lo menos un horizonte como la educación como bien público, como derecho, ¿no? De las pibas y de los pibes a seguir conservando y a seguir estimulando cada vez más para poder habitar estas instituciones de la modernidad, pero en el capitalismo informacional, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí es distinto el beneficio personal y el beneficio como bien público. Creo que hay ahí un dialoguito, una tensión que es distinto. Gracias, Lucila. Hay algo que está diciendo Lu que creo que bien podría completar aquella pregunta sobre cómo convivir, cómo hacer una buena convivencia entre estos dos, y creo que algo de lo que dice Lu suma para pensar cómo hacer esta buena convivencia, y que tiene que ver con que a la escuela lo digital le suma toda una nueva agenda de trabajo que tiene que ver justamente con el nombre que tiene este congreso, que tiene que ver con la literacidad crítica, con las alfabetizaciones digitales. Si queremos que esa convivencia sea potente y queremos mitigar los riesgos, tenemos que hacer entrar a la agenda educativa todas las alfabetizaciones digitales que eso requiere, para que su uso sea responsable, para que su uso sea bueno, minimizando los riesgos que hay en el contacto con las tecnologías, sobre todo porque estamos hablando de chicos que son menores de edad y que, bueno, que no tienen conciencia de un montón de cosas, ¿no? De esa realidad que también es muy real, aunque se dé en el espacio virtual, de esa realidad que construye el espacio digital. Entonces sumaría también la importancia de pensar en pobre escuela, con todas las cuestiones que ya tiene por trabajar, sumarle a su agenda esta formación en las nuevas alfabetizaciones, lo que se llama habilidades del siglo XXI. Creo que eso es importante. Saliendo de la agenda que nos bajan los organismos internacionales, digo, estamos todos usando las tecnologías. Es importante hacerse cargo de que hay cosas que a los chicos hay que enmarcarles, contextualizarles y trabajar seriamente en la escuela. Y cada día se van a acelerar más las problemáticas educativas. Cada día. Nosotros creíamos que íbamos a tener un respiro luego de la pandemia y no lo tuvimos. Hace un año nació algo que se llamó la segunda, la tercera o la quinta etapa de la inteligencia artificial, que la llamaron algunos generativa. Nosotros la llamamos en nuestro contexto el día que el algoritmo aprendió a narrar, la llamamos así, y los algoritmos narran, y nos encontramos con eso, y nos encontramos que salieron en 15 minutos a didactizar eso que todavía no se sabía qué era, ni estaba estabilizado, y lo que sí sabemos es un poco lo que decía hoy Verónica, que ya el pensamiento crítico en la escuela
no tiene que ser una expresión de deseo, es una realidad, tiene que ser una realidad, porque si no desarrollamos el pensamiento crítico, todos nos podemos estar, discúlpenme, comiendo montones de creencias, de fake, de supuestos, y ahí sí, la educación irá para atrás. Entonces, bueno, bienvenido a la época del pensamiento crítico, más que de las nuevas tecnologías. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes y vuelvo a poner acá en el chat lo que habían compartido al principio, que era Perfecto. la Sí, disertación, por las dudas los que ingresaron más tarde y no hayan podido acceder, así pueden guardarse el panel de ustedes. Así que muchas gracias, muy no, interesante. gracias a ustedes y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, que la pasen Muchas muy bien. gracias. Muy Muchas buena charla. gracias. Adiós, adiós.